Palabra la senadora Claudia Edith Anaya Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar reformas al artículo 429. La reserva que el día de hoy les quiero presentar tiene que ver con las excepciones para romper los candados digitales. Esto ocurría el pasado 29 de junio y el día 1 de julio salieron publicados en el Diario Oficial las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal, como parte de la armonización jurídica que México tenía que realizar para cumplir con el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, medidas que fueron lanzadas al vapor y que ponen en grave riesgo la libertad de expresión y las actividades y algunas actividades comerciales. Este es un mecanismo de censura por el cual cualquier persona puede convertirse en juez de contenido y avisar a las plataformas o los buscadores que un contenido está violando sus derechos de autor y estos proveedores, plataformas o buscadores estarán obligados a bajar el contenido. Es decir, se va a censurar primero y se hacen las averiguaciones después. Lo que violenta en un principio la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Por otra parte, Canadá en estos tratados, él acordó o dentro de sus leyes dice que él no puede hacer esto, que él va a respetar como se ha estado haciendo. Se hace la notificación de que probablemente se está haciendo uso indebido de una propiedad intelectual y después de eso un juez es quien determina si se están violentando los derechos de autor de una obra o no. ¿Por qué México no hizo esto? El TEMEC está dando un plazo de 3 años a México para que se armonicen estas reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor para que empaten con las leyes de Estados Unidos. Y te hago esta pregunta. ¿Tú crees que un juez debería hacer la resolución de estas acusaciones y que deberías como usuario recibir una notificación de que estás haciendo uso indebido de una propiedad intelectual? Sin embargo, también hay excepciones a esta ley y vale la pena revisarlas. Estas excepciones están algunas en el artículo 148. En el artículo 148 de esta ley se mencionan algunas excepciones y casos de uso de obras ya divulgadas sin necesidad de solicitar la autorización del titular de la obra y también sin entregar remuneración. Estas excepciones son, por ejemplo, citar una cantidad tomada que no se pueda considerar como una reproducción simulada, reproducir partes de una obra para crítica, investigación científica, literaria o artística, reproducción de una sola copia por razones de seguridad y preservación, publicación sin fines de lucro para personas con discapacidad. También en el artículo 151 menciona que no constituyen violaciones a los derechos de autor cuando no se persigue un beneficio económico directo, se trate de breves fragmentos y esta sea usada con fines de enseñanza o de investigación científica. El TEMEC establecía que el tiempo para que México pueda discutir y aprobar estas adecuaciones sin que se violen los derechos constitucionales y los derechos humanos esto debe de estar por encima de todo, es un hecho. Nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos no pueden ser violentados con estas reformas que se hicieron a la Ley Federal de Derechos de Autor y al Código Penal Federal. No se puede, no es posible o no debería de ser posible. Además, algo que está preocupando demasiado es que en el artículo 114 octies incentiva que los proveedores de internet establezcan filtros y mecanismos para identificar y censurar el contenido que pudiera atentar contra los derechos de autor, lo cual también es una censura de contenido. Como un mecanismo o algo que esté automatizado va a poder determinar qué sí está violando los derechos de autor y qué no lo está haciendo? Además de que, citando la ley, dice que incluyan y no interfieran con medidas tecnológicas efectivas estándar que protegen o identifiquen material protegido por esta ley. La verdad es que sería muy difícil que un filtro automatizado pudiera determinar
qué sí está violando los derechos de autor y qué no. Además de que las sanciones y la criminalización está complicado. Las multas ascienden hasta 1.700.000 pesos o hasta 10 años de prisión. Sin embargo, esto no es todo. Esto de censurar primero y averiguar después, algo que es muy típico en nuestro país, aquí en México. Sin embargo, esto no es todo. Adicional al censurar primero y averiguar después, algo muy típico en nuestro país, hay otras adecuaciones a esta ley de los derechos de autor que ponen en grave riesgo el que tú puedas ejercer una profesión. Y esto se refiere más a las sanciones y criminalización por la ruptura de candados digitales. Y esto nos dice que se hace referente a candados que deliberadamente se rompan o a mecanismos usados por los fabricantes para proteger sus obras. Y la ley en el artículo 114 dice lo siguiente. La medida tecnológica de protección efectiva es cualquier tecnología, dispositivo o componente en el que en el uso normal de su operación proteja el derecho de autor. Vamos a poner un ejemplo para que esto nos quede más claro. En el artículo 148 nos menciona que podemos hacer una copia personal de una obra adquirida de forma legal para nuestro propio uso o para la preservación. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Imaginemos que compramos una película en un DVD. En el artículo 114 menciona que tengo derecho de hacer una copia para la preservación de esa obra adquirida legalmente. Podría ser para guardarla y verla en mi computadora, y que esta copia funcione como un respaldo. Pero si al hacer esa copia estoy rompiendo un candado que el fabricante puso para que no se pueda hacer la copia del DVD, que se pueda hacer un DVD RIP, entonces, esto es interesante, eso es lo que la ley me da derecho de hacer como una copia de mi obra, de la obra más bien que adquirí legalmente. Al momento de romper el candado se vuelve ilegal. Y entonces, ¿dónde queda su derecho? Hay demasiadas controversias en esta ley, porque ¿cómo puede ser posible que algo a lo que tenga derecho por alguna acción se vuelva ilegal? Entonces, ¿esto es legal o no es legal? Bueno, lo que nos lleva a estas reformas que aún necesitan más revisiones de estas excepciones. Y también tenemos excepciones de este apartado de los candados digitales. En el artículo 114 quinquies, no se considera como violación a esta ley la conducta sancionada en el artículo 232 bis. Bueno, vamos a ir moviéndonos un poquito entre lo que está diciendo la ley y algunos ejemplos para que vaya quedando más claro. Yo espero que con la ayuda de ustedes y con los comentarios que vayan dejando aquí en este video podamos aclarar y sobre todo no quedarnos con las manos cruzadas y empezar a hacer acciones, que vamos a ver en un momento más qué acciones podemos tomar. Vamos a ver las excepciones. Dice, cuando se realicen para hacer una adaptación a un formato accesible para personas con discapacidad. Bueno, procesos de ingeniería inversa no infractores realizados de buena fe respecto a una copia obtenida legalmente. Actividades no infractoras realizadas para la investigación y la conclusión de un componente o parte del mismo con la finalidad única de prevenir acceso a menores a contenidos inapropiados, y las actividades no infractoras realizadas de buena fe con la autorización del propietario de una computadora o de un sistema de red de cómputo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si ustedes se dedican a la seguridad informática y el usuario o el propietario de la red les está autorizando hacer una intrusión de seguridad para revisar las vulnerabilidades de una red, esto sí está permitido. También está permitido hacer investigación o modificarlo para que a lo mejor una aplicación que no está diseñada para personas con discapacidad visual, tú puedas romper esos candados digitales para hacer una adaptación
de esa aplicación para este tipo de personas la ingeniería inversa. Bueno, esto también se vuelve un tema un poco controversial, porque hacer ingeniería inversa a una aplicación, efectivamente, eso es romper candados digitales de esta aplicación para poder ver el código con el que está hecha la aplicación y obtenerlo completamente, o obtener ciertas partes de ese código que te pueden interesar para que puedas modificar la funcionalidad de esa aplicación. Aunque no en todos lados está muy bien visto el que se haga ingeniería inversa de una aplicación, que se haga ingeniería inversa de algún otro dispositivo, y no necesariamente esto se está hablando de computación, porque está tan ambigua la ley y están tan ambiguas las reformas, que ¿qué pasaría si, por ejemplo, mi automóvil tiene un candado digital para que no alcance cierta velocidad, lo que conocemos en México como un gobernador? Hay lugares en los que tú puedes llevar tu carro y le hacen algunas modificaciones a la computadora, y con esas modificaciones tu carro puede alcanzar velocidades a las que el fabricante limitó al momento de salir de producción ese automóvil. Entonces hay cosas que ya platicando con algunos colegas acerca de esta ley, muchos de ellos las desconocían, no sabían que habían sido publicadas estas reformas, y hay algunas cosas que nos entran a discusión en este momento. ¿Reparar una computadora o un celular es ilegal? Bueno, vamos a partir esto en dos secciones para ver cómo lo podemos explicar de una forma más sencilla, más clara, a ver si podemos encontrar alguna solución juntos. Por eso los invito a dejar los comentarios aquí en el video, y vamos a empezar por unas cosas. Vamos a empezar por el software, porque las medidas de los candados digitales que nos está marcando la propia ley está hablando de candados digitales, y algunas de las computadoras tienen candados para que no se pueda cambiar el sistema operativo, desinstalar algunas aplicaciones o instalar cierto software, y de la misma forma los teléfonos. Vamos a poner un ejemplo. Instalar software libre es tu derecho. Podrás cambiar tu sistema operativo Windows por un sistema operativo Linux que es software libre, y es tu derecho. Sin embargo, como hemos revisado lo que dice esta ley, si rompemos un candado digital para poder instalar el sistema operativo, se vuelve completamente ilegal. Sin embargo, si las computadoras, o más bien las computadoras, vamos a aterrizar un poquito esto. Las computadoras en su configuración de la BIOS tienen un parámetro puesto propiamente por el fabricante para que podamos cambiar el sistema operativo. Para los que nos dedicamos a sistemas, podemos cambiar del sistema UEFI a Legacy y podemos hacer cambios del sistema operativo. Por ejemplo, cambiar de Windows 7, Windows 8 que estaba instalado en otras computadoras a la actualización de Windows 10. O viceversa, si quieres hacer un downgrade y cambiar el sistema operativo de Windows 10 a Windows 8, pues también podrías hacerlo, siempre y cuando ese sistema operativo sea adquirido de forma legal. Entonces, hasta aquí parece ser que no estaríamos rompiendo la ley. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los celulares? En los teléfonos celulares hay fabricantes que en sus sitios web oficiales ponen las ROMs. ¿Qué es una ROM? Es el sistema operativo de los teléfonos. Y tú puedes descargarlo. Y puedes instalarlo en tu teléfono. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Y es donde empieza también un poco la controversia, porque si tú puedes bajar del sitio del fabricante el sistema operativo de tu teléfono y necesitas romper candados que el proveedor ha puesto para que no se haga el reemplazo de un sistema operativo, anteriormente si tú hacías esa operación perdías la garantía con el fabricante. Pero ahora si tú haces eso, bajas el sistema, rompes el candado digital para poder instalarlo, entonces
aquí es donde nuevamente entramos en una controversia. El proveedor, por una parte, te dice, aquí están los sistemas operativos para el teléfono que tú tienes, porque se te dañó por cualquier cosa, puedes descargarlo, pero la ley mexicana te dice, aguas, porque esto es ilegal y te va a costar una la nota. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú haces un jailbreak o ruteas tu teléfono? Es exactamente lo mismo. Antes nada más perdías la garantía y ahora se puede convertir en un delito que te puede llevar a la cárcel o te puede llevar a pagar una multa de hasta 1.700.000 pesos, algo que está complicado, está de locos. Bueno, vámonos con la siguiente parte, y es el hardware. En la ley, en el artículo 114 menciona lo siguiente: nada de lo dispuesto en esta fracción será obligatorio para las empresas que se dediquen a la producción de dispositivos o componentes, incluidos sus partes y su selección, para productos electrónicos, de telecomunicación o computación, siempre y cuando dichos productos no sean destinados para llevar a cabo una conducta ilícita. Entonces, quiero entender que si adquieres de forma legal las refacciones para tu teléfono o tu computadora, lo que necesitas, tiene que ser con un proveedor que tenga los derechos de distribución. ¿Cómo constar que esos centros de servicio donde regularmente acudimos a realizar las reparaciones de nuestros teléfonos y de nuestras computadoras cuentan con esos derechos? De no ser así, ¿quiénes serían los únicos que podrían reparar dispositivos? Estamos hablando de que solamente el fabricante y los centros de atención autorizados por ellos únicamente. Bueno, llámenme paranoico, pero esto me suena a una práctica monopólica. Y recordemos que en México también tenemos leyes para prevenir prácticas monopólicas. Y bueno, vamos a hacer otras preguntas que han estado surgiendo mucho en la red y sobre todo en los memes. Y es, ¿cambiar un disco duro entonces es ilegal o no es ilegal? Es que estas cosas son muy ambiguas. O sea, si leemos algunas cuestiones en la ley, nos dice que no es ilegal cambiar un disco duro porque no estamos rompiendo un candado digital para cambiar el disco duro. A lo mejor podría ser que hay ciertos tipos de licencias que al cambiar un componente de nuestra computadora, esa licencia se pierde. Pero si adquieres una nueva licencia cuando cambias el disco duro, no se vuelve ilegal, o no sería ilegal porque no estás rompiendo ningún candado digital, estás perdiendo tu licencia y la estás reemplazando por otra que estás adquiriendo legalmente. Ahora, ¿qué pasaría si clonamos un disco duro? Bueno, en mi opinión, hacer la clonación de un disco duro no estás rompiendo ningún candado digital y estás, como lo dice la ley, estás haciendo un respaldo, una copia de lo que tú adquiriste legalmente, siempre y cuando el programa que ocupes para hacer la clonación sean de dos tipos, o sea, software libre o que hayas adquirido esa licencia de forma legal. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes para proteger sus obras? Un ejemplo de esto es que Apple, al momento de cambiar la pantalla de sus dispositivos iPhone, el lector de huellas deja de funcionar porque detecta que no lo estás reparando en sus centros autorizados, sino que lo estás haciendo con alguien más y entonces deja de funcionar. Y me viene otra pregunta a la mente: ¿a quién están beneficiando estas reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor? Y yo creo que directamente a ti y a mí como ciudadano no está sucediendo esto. Creo que está sucediendo para grandes corporaciones como una forma de monopolizar el mercado y también de callar a los usuarios con esto de notificación y retirada, que claramente es un mecanismo de censura en el que cualquiera puede decir esto es mío y proveedor, bájalo por favor. Y mientras son peras o son manzanas, como decimos aquí en México, el contenido está abajo, tú puedes poner la queja de que ese contenido que bajaron pues no está violando los derechos de autor, pero entre lo que dura ese proceso, el contenido está abajo y nadie lo está viendo. Es
algo así como para mantenernos congelados, ¿no? Entonces, también esa parte de las prácticas monopólicas, bueno, no sé si me estoy viendo un poco paranoico, pero la Ley Federal de Competencia Económica tiene esas leyes para evitar prácticas monopólicas, y a mí siento que esto es lo que va a pasar, o está abriendo, estas reformas están abriendo la puerta a prácticas monopólicas aquí en México. Bueno, ¿qué podemos hacer para combatir esto? Hay organizaciones como R3D, que es la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y ya están trabajando para que se pueda presentar en un término no mayor a 60 días naturales un recurso de inconstitucionalidad. ¿Quién tiene que presentarlo? La CNDH. Ellos son los que pueden poner ese recurso en la Cámara y que se hagan las revisiones o que se suspendan estas reformas de momento. Y también como ciudadano, como personas, podemos hacer acciones para protegernos de esto, que es presentar un amparo en el que se pueda suspender momentáneamente la aplicación de estas sanciones de la reforma hacia tu persona. Si tú te dedicas a reparar celulares o si te dedicas a reparar computadoras, es completamente importante que presentes este amparo, porque ya no debemos de comportarnos como que no pasa nada, como que las leyes aquí en México está bien cañón que nos agarren, no va a venir la policía y va a abrir mi taller y me van a meter a la cárcel. A lo mejor sí, pues a lo mejor no, pero no podemos dejar que estas reformas a estas leyes nos estén violentando nuestros derechos humanos, porque vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o nuestra Constitución Política, en el artículo 5 dice que ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Pero yo te hago esta pregunta: si tú estás o viviendo o vas a vivir con el miedo de que si reparas una computadora o que si reparas un celular, llegue la policía, te pueda meter a la cárcel o te pongan una multa que va desde los 88,000 pesos hasta el 1,700,000. Entonces ya no estás viviendo con la tranquilidad de poder elegir libremente tu profesión. Entonces por eso es que necesitas, y es importante para que esto se detenga, que no nos censuren y que no tengamos miedo a ejercer la profesión que nos gusta, porque yo soy ingeniero en sistemas y a mí me gusta reparar computadoras. Yo no arreglo celulares, pero tengo amigos, conocidos y colegas que se dedican a reparar celulares y que son muy buenos, y se pueden ir a la cárcel, los pueden multar. Entonces, si no vas a poder ejercer tu profesión, tendrás que dedicarte a otra cosa, y ya se está violando lo que el artículo 5 de la Constitución te dice, que puedes elegir libremente tu profesión. Además, que en el artículo 23.1 de la Declaración de los Derechos Humanos también dice que el derecho que tienen las personas para desempeñar la labor de su libre elección, por lo que no deben permitir la utilización de mecanismos de sometimiento degradantes o que les impidan abandonarlo, así como el que los estados adopten medidas para garantizarlo. Y esto no se está dando. Esto no está sucediendo con estas reformas. Esto no está pasando. Y bueno, mientras estaba realizando la investigación, mientras estaba leyendo los artículos de esta o las adecuaciones a esta reforma, me encontré un dato muy interesante. El mismo senador que promovió estas reformas, Ricardo Monreal, en enero del 2020 en su Twitter publicó lo siguiente: había preparado iniciativas para reformar la ley de amparo, que fueron reseñadas en días pasados por distintos medios. Luego de conversar con colectivos y especialistas, decidí no presentarlas. Para buscar un proyecto consensuado en la materia, se debe escuchar y aceptar cambios. ¿Qué está pasando? Estaba preparando el terreno para que en este momento, después del 1 de julio, no pudiéramos poner amparos.
no pudiéramos ampararnos ante estas reformas que claramente están violentando nuestros derechos humanos y nuestra libertad de expresión, y el artículo 5 constitucional, y además que abren la puerta a prácticas monopólicas en nuestro país. Bueno, vamos a cerrar ya esto con las sanciones como nos lo dice la ley. Voy a citar nuevamente lo que está diciendo la ley. En caso de controversias relacionadas con ambas fracciones, los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes o productores del fonograma o titulares de los derechos respectivos podrán ejercer acciones civiles y la reparación del daño, conforme a lo previsto en los artículos 213 y 216 bis de esta ley, independientemente de las acciones penales y administrativas que procedan. Y el artículo 232 bis menciona: se impondrán multas de desde 1,000 hasta 20,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Estamos hablando de desde los 88,000 pesos hasta 1,700,000. A quien produzca, fabrique, distribuya, importe, comercialice, arriende, almacene, transporte, ofrezca o ponga a disposición del público, ofrezca al público o proporcione servicios o realice cualquier otro acto que permita tener dispositivos, mecanismos, productos, componentes o sistemas que sean promovidos, publicados, comercializados con el propósito de eludir una medida tecnológica de protección efectiva. Si cambiamos o modificamos el gobernador de nuestro carro para que corra más, si cambiamos software, si eludimos candados digitales para poder ejercer nuestros derechos, como lo veíamos al principio, que podemos hacer una copia de una obra adquirida legalmente, pero si rompemos ese candado, adiós, se fue, ese derecho al que teníamos se vuelve ilegal. Bueno, en conclusión, definitivamente estas leyes esas reformas necesitan ser evaluadas, necesitan no lanzarse así como se lanzaron. El 29 de junio se estaban discutiendo y el 1 de julio salen ya publicadas en el diario oficial. De verdad, si tú estás viendo este video y con lo que te estoy diciendo tú crees que no me estoy viendo tan paranoico, que estas cosas podrían pasar, ya R3D ya está iniciando acciones para la parte de la censura, de que no nada más sea el decir esto es mío, censúrenlo y quítenlo, sino que también en lo que yo estaba leyendo de la ley me encuentro dos cosas que de verdad me preocupan demasiado. Algo que se podría considerar como prácticas monopólicas, el que no puedas ejercer libremente tus profesiones, y preocupante que se hayan intentado hacer reformas a la ley de amparos. Entonces, es nuestro derecho la libertad de la expresión, y es nuestro derecho la libre elección de nuestras profesiones. Sígueme para más videos, sigue más de cerca este tema, no lo dejes, mexicano, por favor, no lo dejes. Vamos a hacer algo. Si te dedicas a esto, presenta un amparo para que puedas ejercer tu profesión de una forma libre. Suscríbanse, por favor, déjenme sus comentarios, espero sus comentarios y espero que juntos podamos cambiar esto, cambiar a nuestro México. Hasta luego.